Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Iván y el día de hoy vamos a ver un nuevo tutorial para Lira en el cual vamos a implementar un sistema de armas cosméticos al estilo Fortnite o al estilo PUBG, en el cual vos insertás diferentes tipos de armas dentro de tu quickbar y las armas que no tenés activas también están spawneadas, pero están spawneadas en la parte de atrás de tu espalda. Así que vamos a implementar este sistema. Algo muy importante es que vamos a trabajar en un proyecto vanilla. Quiere decir esto que esto lo vas a poder implementar en cualquier proyecto, tengas o no nuestro plugin. Así que nada, esperamos que le sirva a toda la comunidad de Lira. Así que empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de la implementación, vamos a hacer un diseño dentro de lo que es el Miro para poder guiarnos sobre cómo vamos a implementarlo. Porque si no vamos a ir a un real y vamos a tocar un montón de cosas y nada, vamos a estar cambiando mucho. Primero tenemos que entender, bueno, que vamos a implementar, ¿está bien? Así que vamos a hacer un pequeño diagrama. Antes de hacer este diagrama, vamos a repasar unos conceptos básicos para poder entender de qué manera, por qué lo vamos a implementar de esta manera, ¿está bien? Lo que vamos a repasar es que nosotros tenemos a nuestro giro, ¿sí? Nuestro giro inventory o nuestro giro shooter core o lo que fuera. Tenemos nuestro giro que es nuestro héroe en nuestras experiencias de Lira, ¿está bien? Este héroe tiene asociado un player controller y en el dataset de la experiencia le tenemos asignado el componente de la quickbar, ¿está bien? Bien, perfecto. Ahora, en lo que es la quickbar, nosotros dijimos que es un array, ¿está bien? Que tiene diferentes slots. Cada vez que vos insertás un ítem instance, ¿está bien? Ítem instant y dentro de lo que es la quickbar, lo que va a hacer va a almacenar este ítem instance dentro de este array de la quickbar. ¿Está bien? Este es el array dentro de la quickbar. Ok. Cada vez que pasa este evento, ¿sí? Es decir, que yo inserto o yo remuevo algo, que siempre es un ítem instance, de la quickbar, lo que hace la quickbar es reproducir un broadcast. ¿Está bien? Es decir, comunicar dentro del canal broadcast que ha habido un cambio. ¿Y qué comunica? Bueno, vuelve a comunicar el array. ¿Sí? Vuelve a comunicar este array con este componente. Es decir, comunica todo. Comunica, mira, se actualizó este componente y se actualizó este array. ¿Cuál es la ventaja de esto? Mira, qué casualidad, nosotros justo necesitamos escuchar este evento. Es decir, nosotros vamos a crear un nuevo componente, se lo vamos a asignar también al player controller. El nombre de componente se va a llamar Weapon Cosmetic. ¿Está bien? Perfecto. Y lo que va a hacer este componente es escuchar este mismo broadcast. Una vez que sucede este broadcast, ahí ya vamos a definir una segunda parte sobre, bueno, cómo tratamos estos eventos. Es decir, hubo un cambio en el array. Bueno, perfecto. ¿El actor está spawneado? No. Bueno, lo tengo que spawnear. Le comunico al servidor que hay que spawnear este nuevo actor. ¿Ok? Bien, genial. Fíjense que ahí dijimos que hay que hacer una validación. ¿Por qué? Porque si el arma ya está activa, no la tengo que spawnear. ¿Está bien? Solamente tengo que spawnear armas que no estén activas. Con lo cual, hay algo más que tenemos que escuchar. No solamente el broadcast de on-chain, ¿sí? Sino también, no on-chain slot, sino el active slot index. Que estos son dos broadcasts que hace la quickbar cuando ¿qué? Cuando vos cambias el weapon active y cuando vos cambias el array. ¿Está bien? Cada vez que vos insertás o removes, llamamos al on-chain slot, que es un broadcast, y cada vez que vos cambias el arma activa, llamamos a este active slot. Con lo cual, con esta estructura, si nosotros dentro de nuestro nuevo componente, ya dijimos que esto va a ser un componente, escuchamos estos dos eventos, vamos a poder manipular correctamente cuando tenemos que spawnear el arma cosmética y cuando la tenemos que destruir. Así que nada, esta es la primera parte de cómo encararíamos nuestro sistema de Weapon Cosmetic. ¿Está bien? Así que nada, ahora vamos a la segunda parte que sería todo lo que tengo que hacer la Weapon Cosmetic. ¿Ok? Bueno, para la segunda parte lo que vamos a trabajar va a ser directamente con qué es lo que hace nuestro componente Weapon Cosmetic. ¿Está bien? Ya dijimos más o menos cómo lo vamos a encarar y ahora vamos a definir qué es lo que hace Weapon Cosmetic. Bueno, repasando un poquito, nosotros tenemos nuestro giro, ¿sí? Este es nuestro giro.
y que nuestro jugador lo que va a hacer, le va a añadir un ítem instance dentro de lo que es la Quickbar. ¿Está bien? ¿Qué se supone que tiene que hacer nuestro componente cosmetic? Spawnear este actor. Perdón, spawnear este ítem instance. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo sé que esto no está spawneado antes? Bueno, ahí me está diciendo que yo tengo que guardar en un array los actores que yo spawné, como para compararlo. Ahora, por ejemplo, entonces yo voy a tener este componente que dijimos, voy a tener un array, ¿sí?, que va a tener la misma longitud que el slot de la Quickbar, pero que va a almacenar actores spawneados. ¿Está bien? Actores spawneados. Ahora, ¿cómo yo sé de que este actor que yo spawneé machea correctamente con este? Porque supongamos el caso que yo lo primero que hago, inserto una pistola. ¿Está bien? Yo acá tengo una pistola. ¿Está bien? Esta pistola que yo pongo acá, lo que hago, yo la vuelvo a spawnear. Una vez que la spawneo, la agrego en mi actor spawner y hasta ahí todo perfecto. Bueno, ahora yo fui al inventario y yo cambié la pistola y la tradeé, la swapeé por un rifle, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, supongamos que eso es un rifle. ¿Cómo yo sé de que este actor que yo tengo acá es una pistola y no es un rifle? ¿Cómo yo sé que esto machea con esto? Bueno, vamos a tener que, además de tener una variable con un array de todos los actores spawneados, también vamos a tener un array, vamos a tener que guardar una variable con un array del último slot de item instance que tuvimos. ¿Para qué? Para poder matchar de que si esto cambió o sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Con lo cual nos va a quedar con dos variables, una haciendo referencia a los actores spawneados y otro a los ítem instance visto por última vez. ¿Está bien? Con lo cual yo, por ejemplo, el caso este, volviendo al caso de que yo tenía una pistola, ¿está bien? ¿Qué va a pasar acá? Acá yo voy a matchar esto, es decir, spawn. Bueno, primero valido de que realmente ha cambiado. ¿Y de qué manera primero hago? Bueno, primero fijo si está el actor spawneado. ¿Está el actor spawneado? Sí, está spawneado. Bueno, a ver, ¿coincide el ítem instant con este de acá? Porque si yo lo que yo tengo acá, tengo una pistola y acá tengo una escopeta, no, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que destruir primero este actor que es de tipo pistola. Tengo que remover estas pistolas acá, cargar esta escopeta, perdón, en un rifle, cargar este rifle acá y además volver a spawnear este rifle. ¿Está bien? Así que nada, esta sería más o menos la lógica. Lo otro que también deberíamos agregar es también, bueno, pero ¿qué pasa si el ítem está activo? Bueno, si el ítem está activo, nosotros en actores spawneados no tiene que estar. Es decir, después de esta función que está relacionada con el onCheck slot, vamos a tener que volver a recorrer otra función, perdón, a ejecutar otra función que se llama ActiveSlot. Esta función por ahí es un poco más simple porque lo que podemos hacer, como siempre está haciendo referencia a un índice, ¿sí?, este broadcast, ¿sí?, que realiza la Quickbar, nos devuelve un índice, únicamente eso. Bueno, obviamente nos devuelve también el owner del componente y el owner, ¿no? Pero al tratarse solamente de un índice, directamente lo que hacemos es validamos. Vamos a tener que almacenar cuál fue el último índice que nosotros vimos. Y lo que vamos a hacer, vamos a matchar a ver si, bueno, a ver, este índice que nosotros tenemos acá es el 0, el 1, el 2 o el 3. Hacemos esa validación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que el índice es 1, ¿sí?, nosotros vamos a tener que guardar esto en una variable. Si nosotros tenemos que el índice es 1, bueno, como acá yo en el 1 tengo algún actor spawneado y ahora yo tengo un ítem activo 1, lo que tengo que hacer es eliminarlo, destruirlo. Realmente no sé si vamos a tener que hacerlo en una variable, me parece que no, directamente con el onRep ya está más que suficiente. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hagamos las pruebas dentro de un real. Pero más o menos se trataría de estas dos funciones. Por un lado, de hacer estas validaciones con estos dos arrays. Y después, por otro lado, validar con el getActiveSlot, con el ActiveSlot, si tiene que estar spawneado este actor o no. Así que nada, ya basta de diseño y pasemos a la implementación.
Si les sirvió la primera parte de nuestro tutorial de armas cosméticos para Lira, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que también ingresen a nuestro Discord, donde vamos a estar publicando la segunda parte de este tutorial. Esta segunda parte va a ser netamente de implementación, con lo cual vamos a trabajar 100% sobre Unreal. Así que nada, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y nos vemos en un próximo video.